mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos en la frontera. La presión atmosférica es la presión que ejerce la masa gaseosa, mejor conocido el aire atmosférico, que envuelve a la Tierra y que tiene su explicación en que la Tierra atrae gravitatoriamente a toda la masa gaseosa hacia su respectivo centro, mejor conocido como la ley de la gravitación universal. Las fases de la materia son sólido, líquido y gaseoso. La disposición de las partículas en sólidos, líquidos y gases es el resultado de su movimiento y de las interacciones. En el sólido, las fuerzas de cohesión son fuertes, en los líquidos son débiles y en los gases prácticamente son inexistentes. Los movimientos de partículas en los gases, como movimiento de traslación, rotación y vibración, son de mayor intensidad que en los líquidos y gases. Se denominan fluidos a los cuerpos que pueden fluir, carecen de forma y necesitan recipientes para contenerlos. Los líquidos y gases son fluidos. Otra definición de fluidos es aquella sustancia, líquido o gas, que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de cualquier magnitud, es decir, a aquellas sustancias donde las fuerzas de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o no existen. Una característica de los fluidos es la compresibilidad. La compresibilidad se da cuando se aplica una fuerza sobre un fluido y éste disminuye su volumen. Los líquidos son fluidos poco compresibles y los gases son fluidos muy compresibles. La densidad es la propiedad característica de una sustancia que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen y se expresa como el cociente que resulta de dividir la masa entre el volumen. La densidad del agua varía con la temperatura. A mayor temperatura, menor es la densidad del agua. ¿Qué es un manómetro? Es un instrumento que sirve para medir la presión en fluidos y la atmosférica local. Manómetro de tubo abierto. En este dispositivo aplicamos la fórmula P igual a P sub 0, que es la presión atmosférica, más la densidad del líquido desconocido por la gravedad y por la altura. Eso nos informa las presiones. Principio de Arquímedes. Nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. El principio de Pascal nos indica que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en igual valor en todas sus direcciones. Por ejemplo, cuando comprimimos un tubo de pasta dental, se demuestra la acción del principio de Pascal. Por ejemplo, cuando se aplica una presión a alguna parte del tubo, ésta se siente en todas sus partes e impulsa hacia afuera la pasta en la parte superior. Aplicaciones de la vida real del principio de Pascal. Por ejemplo, la prensa hidráulica, la gata hidráulica, la jeringa, el torrente sanguíneo, los frenos de un carro. La presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Esta puede ser hallada dividiendo la fuerza entre el área. Las unidades de la presión. En el sistema internacional se mide en Pascal, el cual equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Otras unidades de presión pueden ser la atmósfera, Torricelli, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, libra sobre pulgada al cuadrado, más conocido como PSI, y bar. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Varía con la temperatura y la altitud. La presión atmosférica al nivel del mar es 1,013 por 105 pascal, que equivale a una atmósfera o a 14,7 psi. La presión respecto a un punto en un recipiente con 3 fluidos puede ser hallado sumando la presión atmosférica más la densidad del primer fluido por la gravedad y por la altura que ocupa dicho fluido, más la densidad del segundo fluido por la gravedad por la altura de dicho fluido, más la presión del tercer fluido por la gravedad
y por la altura del tercer fluido. Asimismo, puede hallarse para diferentes cantidades de distintos fluidos. La fuerza de empuje es la que realiza un fluido, este puede ser líquido o gas, sobre cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en él. En este caso, cuando intentamos hundir la pelota, vemos que ésta vuelve a la superficie. Esto se debe a que sobre él el agua está aplicando una fuerza de empuje. La dirección de la fuerza de empuje siempre será vertical y el sentido hacia arriba. El módulo depende de cada cuerpo, es por eso que a algunos cuerpos se nos es más difícil hundirlos que a otros. Si un cuerpo se hunde en el agua, es porque la fuerza de empuje es menor que su peso. En este caso podemos ver que el cuerpo flota. Esto quiere decir que la fuerza de empuje es mayor que el peso.